Bienvenidos gente a mi canal, otra vez con un nuevo video y te preguntarás ¿qué es un Airbnb? Qué bonito momento para que empezara a llover, aunque ya no está lloviendo tanto, pero prosigamos con el tema. El Airbnb es una aplicación que permite a personas reservar lugares casi en todo el mundo por temporadas, y es que siendo una de las aplicaciones más llamativas o siendo un tema muy importante, ya que es una competencia del hotel tradicional a un Airbnb, es una competencia entre dos grandes guerreros hoy en la actualidad. Y dejándolo por un lado, esta vez nos vamos a enfocar en el tema que venimos a hacer. Esta vez vamos a conocer un Airbnb, o más bien dicho, uno de los más baratos de aquí de mi ciudad, teniendo un estilo cápsula que en verdad tenía muchas ganas y me moría por conocer unos de estos. Es que ya va a empezar a sonar las campanas del templo que está aquí atrás de mí, y al final veremos si es que en verdad es una buena opción el contratar o rentar uno de estos lugares, ya que siendo más baratos que los hoteles tradicionales, porque solamente estaremos una noche, un día por completo, y veremos si es que vale la pena lo que inviertes y lo que te dan a cambio de lo que pagas. Así que vamos a andar viendo. Déjame abajo de aquí para seguirle el video. Tan chistoso porque mucha gente pasa y nomás se me queda viendo. Qué locura. Y luego yo aquí en el centro. Ok, durante el video te voy a estar mostrando sus instalaciones, sus precios, y es que básicamente seremos unos catadores de Airbnbs, y si es que se le puede llamar así. El lugar nos lo entregan a las 2 de la tarde, que es cuando podemos hacer el check-in y salir al día siguiente a las 12. Así que todavía me quedan, son las 12:30, no sé si alcanzan a ver, creo que no se puede ver. Literal, voy a estar dando vueltas por la ciudad de Guadalajara mientras que se hace la hora. Voy a estar tomando fotos, si es que porque quiero empezar este año, ¿sabes? Este año le voy a echar ganas a la foto, ya que tengo la cámara y es una de las cosas que quiero aprender y quiero hacer. Básicamente le vamos a estar dando duro a las fotos hoy en día también, que lo principal es conocer el lugar. Así que vamos a darle un poquito a las fotos y me chingo el plátano mientras que hago unas fotitas. Así que sí, dos pájaros de un tiro, carnal. Dos pájaros. A ver, ahora sí, ya literal estamos aquí afuera y pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece este lugar tan bello, tan barato, que en un rato les digo el precio de lo que nos costó. Realmente este es el cuarto, pero lo que vamos a hacer primero es ir a ver los lugares compartidos, a ver qué tal, a ver cómo nos parece este lugar tan bello. Así que al ratito les muestro la enorme habitación que nos tocó. Así que recuerden que es un tipo cápsula, entonces lo que vamos a ver es primero lo de afuera y después venimos más al ratito, ya que eso se los explicaré después en el video. Vamos a empezar por el baño, ya que es una de las cosas esenciales que a mí me gustan que estén limpiecitas. Vamos a calificar todos los servicios que tiene este lugar, ¿ok? Así que siéntense, agarren sus palomitas porque vamos a criticar hasta de lo que no se imaginan. Básicamente tienes lo que es el inodoro, el bañito para que te avientes tus buenos cakes, tu buena media hora en el baño mientras que estás en el teléfono, que es lo más esencial que vas a hacer durante el día. Y es que hay reglas aquí en el Airbnb, y una de estas es no tirar papel en los inodoros. Incluso te ponen unas imágenes del cómo debes de hacer el baño o cómo lo puedes lavar, que literalmente lo usan las mujeres y los hombres, pues puede ser que lo chorrees, y así no es la forma en cómo debes de hacer el baño. No debes arrojar papel y mucho menos comida. Y es que también hay lavamanos si es que te quieres lavar el hociquito para que no te apeste, y así puedes conquistar a una muchacha o una que otra bella dama por la ciudad. Y obvio cuentan con su regadera normalita, sencilla, pero bien que moja, sí que moja. Fíjate, una de las cosas que en algunos Airbnb que he ido no te dan jabón, güey, y aquí te están dando jabón, carnal, ¿no? Ahí es ganancia, bro. Y terminamos con el baño, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dirigirnos a otra sección que va a ser el gimnasio. Esperemos que sea uno de los mejores que he conocido para que no decepcione ese gimnasio que tanto usamos por la mañana. Hay una secadora por si es que te secas el pelo, o es por si no te secas el pelo y te quieres secar otras cosas. Muy bien ahí, muy bien ahí. Y a ver, y este es el gimnasio, pero es que entiendo que eso no sea un gimnasio tan
extravagante, tan lleno de máquinas, tan lleno de esto, tan lleno de lo otro, pero es que cumple su función, ¿sabes? Tiene propia pelota para que hagas aeróbics, para que hagas yoga, para que te estires. Básicamente, pues esa es la función que nos puede dar, ¿no? También, pues no pedimos mucho. Incluso tiene algunas que otras cosas que vas a poder utilizar mediante que haces tu rutina de gimnasio. Y sé que no es, como les digo, un gimnasio tan grande, tan extrovertido, tan llamativo, pero es que tiene sus cositas, ¿eh? Tiene un rodillo si es que te quieres estirar y quieres que esa lumbar se estire bien y que esté en su perfecto estado. A ver, una de las cosas que sí me estoy dando cuenta es que les gusta hacer yoga. No solamente tienen la pelota, sino es que también tienen estos que son para aventarlos y ponerlos en el piso. Y es que también cuentan con unas mancuernas y es que tú las tienes que armar sencillamente para que le pongas el peso que tú quieras. No es algo tan grande ni tan extrovertido, pero como les cuento, puedes estirarte, puedes hacer tu rutina diaria. ¿Qué es lo que cuenta? Y siempre recuerden que todo lo que tengas en la mano es lo que vas a hacer. Ya vimos que no soy tan bueno en la soga. Ya no, estoy muerto. Vamos a la otra parte que sigue. Como ven, es una de las cosas más increíbles que tengan una mesa de ping pong en este lugar. Es la segunda vez que me toca en Airbnb que tengan una mesa de ping pong. Y claro, es muy divertido. Y si lo juegas con otra persona es mucho más divertido que hacerlo solo. Y es que es obvio, ¿no crees? Pero cuando te retas a ti mismo, el que le estás duro y dale, te das cuenta y el que si eres bueno para el ping pong. Y es que desarrollas esa habilidad que tanto quieres, el jugar ping pong, no como los chinos que lo hacen en putiza, fun, 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 y que ni se ve cuando le pegan. Pero son muy buenos los chinos, de hecho. Por eso es el que me gusta jugar ping pong. No hay pedo si lo juegas solo o si lo juegas acompañado, siempre es divertido. Levantas la mesa y es cuando tú solo te retas a ti. Solamente lo que necesitas es la mera mesa, la paleta y las dos pelotas. Las dos pelotas para que tú puedas jugar, ya que si se te va una, la otra la agarras de reemplazo y después que se te vayan las dos, ya vas por ellas. Muy buen dato. Hasta ahorita ha cumplido todo lo que dice en la página, y es que todo lo que hemos visto lo dice específicamente en la página del Airbnb y del establecimiento que es este. Pues ahí te dice todo con lo que cuenta, con lo que no cuenta, y así tú puedes ver si es que es específico lo que estás buscando o no. Así que me aviento otro round, yo creo, y vamos a la cocina a ver qué es lo que nos ofrece ahí ese lugar. Siempre recuerden que cuando utilizan algo siempre lo tienen que dejar otra vez en su lugar. Así que nosotros desacomodamos esto y lo volvimos a acomodar tal y como está, así lo volvemos a dejar. Ok, ahora es tiempo de conocer la cocina, y es que no en todos los Airbnb que he estado tienen una cocina para las personas que vienen y rentan los lugares, los departamentos, los cuartos, y es que es compartido. Y es que básicamente tiene todo lo que necesites. Tiene su alacena, tiene su refri, tiene su estufa, y es que son dos estufas, no solo hay una. Esta es una, esta es la otra estufa. No, pues y es que si te preocupas por la sal, la pimienta, por los utensilios y por las hierbas finas, estas mentadas hierbas finas, aquí hay donde tú vas a poder usarlas y sin que te cobren un peso. Por eso es el que es un área compartida, el que si alguien compra, pues si le sobra, pues los deja aquí y los siguen utilizando las demás personas que vienen llegando a este hermoso lugar. Como vieron al principio que el muchacho me dio como un pequeño tour, pues entonces ahí fue que nos dijo que podemos usar todo el estante de aquí. Ya que sí te cansaste al final de estar jugando tanto ping pong, de tanto estar haciendo ese ejercicio de pegarle a las pelotas, tienen estas cositas para que te acuestes y te relajes un poquito. Y es que fíjate, tan solo el poder cocinar y el poder tener una cocina con los instrumentos esenciales ya va a hacer que ahorres muchísimo dinero a cualquier país o a cualquier lugar que vayas. Y es que tan solo cocinar muchas de las veces es mucho más barato que comprar comida hecha, ya que si te la pasas comiendo en la calle vas a gastar una buena pasta. Y una de las cosas que es beneficio es que si te cuidas, pues te vas a andar cuidado y nunca vas a dejar de perder tu proceso en el gimnasio. Sí que sí. También hay un lugar de trabajo, pero ahí no puedo entrar porque hay una persona y no lo vamos a inquietar, no lo vamos a poner de malas, no va a ser que se enoje. Entonces solamente les voy a estar poniendo unas imágenes del lugar literal donde es la zona de trabajo de muchísimas personas, donde se inspiran y salen esas hermosísimas ideas tan creativas, tan hermosas, que van a cambiar al mundo. Sí, claro que lo van a cambiar, así que no hay que molestarlo porque nos vamos a ir a la calle, vamos a ir a conocer esta ciudad que yo la conozco, pero ustedes no tanto, así que se los voy a mostrar y aparte les voy a platicar un poquito más de la historia de Airbnb.
el año 2007 fue cuando comenzó su historia, ya que 2 de sus embajadores rentaron su piso en San Francisco a 3 personas y desde ahí para adelante todo es historia. En 2023 tienen más de 5 millones de anfitriones en casi todo el mundo y en verdad hay Airbnbs que son los mejores, otros más o menos y otros algunos peores, otros mejores que otros. Y es que si le pones alguna temática te va mejor, te va súper mejor. Y en Estados Unidos cuentan con búnkers, casas famosas, casas que han salido en películas y todo es increíble. Todo está completamente lleno durante todo el año y es ahí donde se ve el dinero. En 2022 sus anfitriones juntaron más de 250 millones de dólares solamente en ingresos. Y es que el anfitrión promedio en Estados Unidos fue ganando un alrededor de $14,000 solamente en el año 2022. Y sí, obvio, yo sé que es una locura, pero ¿no sabéis cuántas personas de eso viven el día de hoy? Así que dejamos por un lado lo que es la glorieta de los niños héroes. Vámonos porque viene lo mejor del video y es ir a comer algo típico de aquí de mi bendito México, que vamos a ver qué es lo que agarramos, qué es lo que comemos, porque hay tanta cosa por acá que en verdad todo se antoja. Al final decidí venir con mi compa Alfer. Ya se la saben que uno de mis mejores amigos, uno de mis nalguitas, y aparte queda muy cerca de donde andaba, de donde voy a quedar en el Airbnb. Así que voy a pedir un burrito sushi que les va a encantar, que se los voy a enseñar. Así que más que nada les voy a pasar a Fer para que les diga qué es lo que lleva el burrito sushi. A ver, Fer, dinos, ¿qué lleva el burrito sushi? Muy bien, pues el burrito sushi, la tendencia que está ahorita acá de este lado de la ciudad, nada más ni nada menos lo estamos manejando con lo que es Filadelfia, aguacate, pepino y pollo a la naranja por dentro. Puede ser con o sin alga, es envuelto en el arroz y el sushi va frito. Se te entrega tal cual entero sin partir para que tú lo disfrutes y degustes a tu manera. ¿Qué nombre le pondrías tú a...? Chicken Monster, algo así. Por ahí traemos ahorita esa referencia. Muy bueno, muy bueno. A echarnos un baño. Todo seguro. No. Tú no vas a ver. Nos vemos ahorita que termine de bañarme. Recuerda que después de bañarte, el cepillarte los dientes también es algo bueno. Así que limpio el culito, limpio el hociquito. Todo está perfecto. Ahora sí, a dormir. Así que ahora sí les voy a dar el house tour, el capsula tour, por así decirlo. Espero que les guste. Es un lugarcito pequeñito y es que es necesario hablar muy bajito porque hay mucha gente, yo creo que está dormida, ¿no? Así es como está la onda. Básicamente tenemos un foco que nos es un paro para ver. Y es que aquí están todas las cosas que traigo acomodaditas, porque si no, no entraríamos en este lugar tan pequeño. La almohada, que está muy a gusto, está muy, sí, muy suavecito. Bien, ¿no? Un 10, esta almohada, un 10. Prestan una cobija para que no tengas frío en la noche. Oye, y es que básicamente, o sea, puedo estirar mis pies y toco el techo. Es como yo creo que un metro y medio de ancho. Si levanto las manos, estoy tocando. Y si estiro los pies es porque todavía falta un poquitito como para que se salgan del cuarto, por así decirlo. También ahí se encuentra una pequeña barrita si es que quieres colgar tu ropa. Por este lado donde tenemos el foco tenemos el conector. No es que básicamente es un conector normal de 2 entradas, que me hubiera gustado que tuviera también un USB, ya que también es muy necesitado el USB hoy en día. Y hablemos del colchón. No es como tal cual un colchón, es como un tipo colchoneta que está muy a gusto, ¿eh? En verdad está muy a gusto. Creo que es una de las colchonetas más anchas que he conocido, que he visto. Yo creo que no va a ser necesario la cobija porque está haciendo un calorón, carnal. Básicamente eso es lo que tenemos en el cuarto. No tenemos la gran cosa. Y una de las cosas que sí les puedo decir es la cortina. La cortina literal es lo que te separa del cuarto de otros que te puedan ver. Entonces eso es lo que hace que esto sea más personal, más único. Y es que tan solo saber que te cuesta 230 a la noche es súper barato, que creo que no son ni $12. Faltan como 10, 15 pesos para que sean los $12, que es un lugar perfecto. Ya vieron todo lo que podemos hacer. Lo que tiene la diferencia de un hotel, básicamente abismal, ya que en un Airbnb pues te va a salir más barato y un hotel te va a salir más caro. Por eso es que siempre decido tener un Airbnb a la mano por si es que pasa algo. Siempre les recomiendo un Airbnb y que si lo tomen a tiempo para que puedan saber dónde está, el precio que está
o en dónde lo van a poder rentar, ya que esos 230 pesos que pagamos sí están bien invertidos y lo que pagamos es lo que recibimos, así que 100% recomendado es Airbnb, el más barato de la ciudad. Así que los dejo, yo me voy a dormir, mañana nos vemos por la mañana, a ver qué tal nos parece esta camita. Buenos días. Vámonos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Ahora sí, salimos del lugar y ahí te van mis conclusiones rápidas para no entretenerte más. Sé que nos salimos 1h30 antes de lo previsto porque podía salirte hasta las 12 de la mañana. Pero lo que hice fue que me levanté un poco temprano y empecé a jugar ping pong. Pero en general la cama está bien, a pesar de que es un cuadrititito, duermes muy a gusto y como está muy oscuro, la verdad sí vale la pena. Porque si solamente lo utilizas para dormir, como esos japoneses que vienen del trabajo tan tarde y que todos los días solamente quieren dormir y regresar a trabajar como unas máquinas, en general está perfecto el lugar. La verdad está muy barato y te ofrece muchísimas cosas, a pesar de que nomás pagas 230 pesos y los impuestos son como 50 pesos. Y sí que le queda el nombre que es el Airbnb más barato de mi ciudad. Lo que no me gusta es que después de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana ya no puedes hacer ningún ruido, pero esto es para que respetes a las otras personas que están durmiendo, porque sí entiendo que muchos vienen o de descanso o del trabajo. Al final tiene como sus contras y como sus cosas buenas de un hotel tradicional, pero lo que buscamos siempre es que sea más económico, ya que si vas de vacaciones, la verdad te va a servir mucho este lugar. Este lugar lo pueden encontrar en la página Airbnb y muchísimos más. La verdad no encontré tantos ni pros ni contras, creo que se me hizo muy bien para el precio que pagamos. La cama estaba perfecto, todo está muy bien, incluso creo que es muy divertido que tengan la mesa de ping pong porque así te despejas un poquito, y por los otros lugares no los utilizas tanto, pero está perfecto. Diviértanse, disfruten la vida y vayan de vacaciones. Y que sí, sin gastar tanto dinero, contraten un Airbnb, mejor que un hotel. Bye.